El general Perón decía que la única política que importaba era la geopolítica. Dinámicas de poder, militarismo, armas nucleares, potencias económicas, militares. A cada rato líderes y personalidades se dirimen en sus manos decisiones que ponen en jaque al mundo tal y como lo conocemos, a nuestra generación y a las futuras generaciones. Estoy con Pablo Salinas, es profe en ciencias jurídicas, políticas y sociales. Da también introducción a relaciones internacionales y está en proceso de un doctorado en política y gobierno, además de un montón más de materias que da en su trabajo. Pablo, buenas. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Un gusto que me hayas invitado. Muy buena introducción, Ramiro, muy buena introducción. Lo primero que te voy a preguntar, para ir al hueso. ¿Netanyahu es un genocida? Sin ninguna duda es un genocida. Eh, Él se ascribe dentro de la nómina de líderes mundiales que han sido capaces de cruzar cualquier línea que tenga que ver con la protección de los derechos humanos. Es decir, los cruza a sabienda que los está cruzando en una francamente locura desde el punto de vista de lo que el derecho, los derechos humanos y el derecho humanitario establece. Se ha llegado a un punto, después de las dos grandes conflagraciones mundiales, que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde los acuerdos han ido en crecimiento respecto al tema del tratamiento, de cómo debe ser el trato o la conducta que se debe llevar en los campos de batalla. Acá, Ramiro, lo que tenés que tener en cuenta es que nosotros estamos frente a una situación muy, pero muy especial, que rompe con los esquemas conocidos, a tal punto que en una guerra convencional, las guerras convencionales generalmente enfrentaban a dos países que peleaban bajo bandera, Claro. sus ejércitos estaban identificados, tenían uniforme y se conducían por las normas de la guerra. Es decir, mientras que es combatiente se lo puede eliminar, cuando deja de combatir, ya sea porque se rindió, porque está herido, empieza a tener un tratamiento distinto. Para eso inclusive se llegaron a crear organizaciones de tipo humanitaria, por ejemplo la Cruz Roja Internacional, Exacto. que atiende justamente a esas situaciones donde los civiles que quedan presos, digo, en medio de una conflagración, o el combatiente que ha quedado por diversas circunstancias fuera de combate, se lo debe respetar por la Exacto. condición de humano. Se le recuerda a la gente que inclusive, aunque diga la frase, en la guerra y en el amor todo se vale, en la guerra no todo se vale, porque la guerra tiene tratados y acuerdos internacionales donde los líderes y generales y presidentes o dictadores que entren en guerra pueden romperlos, como por ejemplo acá pasó con Thatcher y el Lara General Belgrano, que fue derribado fuera de la zona de conflicto. Así es, Ramiro, tal cual lo dices, o es un argumento bastante recurrido por los amigos de Videla, ¿no? Claro. Que dicen, no, en la década del 70 hubo una guerra. Si hubiese habido una guerra, se tendrían que haber conducido por las normas Exacto. que rigen la guerra, porque no es. En el momento de la rendición de los supuestos guerrilleros, se les debería haber otorgado un juicio justo. Pero además, una cuestión concreta, Ramiro, eh, eran en todo caso actores no estatales, no se estaba peleando contra otro ejército. Claro. Por eso te digo que esto, en el caso de Israel, estamos frente a una singularidad. ¿Por qué decimos una singularidad? Porque vamos a hacer un poquito de historia si tenemos un Sí, sí, tiempo tenemos de sobra, el internet es infinito. El territorio que actualmente tiene el Estado de Israel es un territorio que estuvo históricamente, desde tiempos inmemoriales, en manos de distintos imperios, de distintas civilizaciones. Podemos hablar, no sé, irnos desde
no sé, desde los persas, los griegos macedonios con Alejandro, pasando por el Imperio Romano. Sí, sí. Bueno, en una de las últimas etapas, el Imperio Otomano, es decir, los turcos, ocuparon el lugar. Buena parte habían cruzado desde Grecia hacia la parte europea, pero también, sobre todo, el norte de Europa, teniendo bajo su yugo el Imperio Turco a casi todos los países árabes. Los países árabes, si mal no recuerdo, son 33 países, todos ubicados en el norte de África, en la península arábiga y en lo que nosotros conocemos como Medio Oriente. Claro. Bien. ¿Qué le pasa a los turcos? Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, los turcos se alían del lado de los perdedores. Terminan resolviendo las cuestiones, entregando territorios y facilitando que esos países encuentren sus propios destinos. Pasaron de Imperio Otomano a Turquía, precisamente. A Turquía. Bueno, en esa fragmentación territorial, en algunos de los años coincidió con los grandes aportes migratorios que ocurrieron aquí en Argentina, por eso es muy, muy fácil hablar de los turcos que tenemos acá en la ciudad, por ejemplo, el turco Hueve, el turco Fayá, el turco Salim. Y quizás son sirio-libaneses. Sirio-libaneses y no necesariamente son turcos, sino que entraban con documentación turca porque Turquía los tenía, Exacto, esos países, bajo dominio. Bueno, ¿qué ocurre? Quedó un territorio después de la Segunda Guerra Mundial, un territorio, una especie de res nullis, es decir, una tierra sin dueño, que en realidad sí tenía dueños. Es decir, la parte esta geográfica donde se encuentra el Estado de Israel había coexistido desde la época de Moisés, cuando saca al pueblo de Egipto y lo hace vagar por el desierto hasta que llegan a la tierra prometida. Exactamente. Esa tierra prometida estaba ocupada por un montón de tribus de distintos orígenes, pero siempre coexistieron en forma pacífica, nunca tuvieron mayores problemas. En una parte se la conoce como la parte de Cisjordania, y la otra parte había una parte que se llamaba Judea y la otra Palestina propiamente dicha, pero no estaban definidos los territorios, simplemente coexistían allí y se llevan bien. Sí, sí, sí. No había una frontera de por medio. No había una frontera de legislativa. Claro, una frontera Legal. legal que rompiera eso. Lo que ocurre es que ya para 1948 el lobbying que comienza a hacer una organización que lleva adelante el líder de una manera de pensar. No nos vamos a meter a todos los judíos en la misma bolsa, sino que el líder de una manera de pensar que había nacido en Bavaria, ¿sí? Intenta, de hecho, empiezan a hacer un lobbying de buscar un lugar donde concentrar a buena parte de esa diáspora judía que desde hacía tiempos inmemoriales estaba dispersa por todos los lugares. Inclusive en el proyecto original era llevar eso te iba a preguntar. a los hebreos no europeos, claro, no alemanes, sino llevar una suerte de concentrarlos allí a los hebreos que pudieran estar dispersos por ahí. Te hago un freno ahí, Sí. porque te quiero preguntar algo y quiero saber, y de paso clipeamos, vemos si es conspiranoia de algún nazi suelto por Twitter o es verdad. Plan Andiña, dentro de ese acomodamiento, que era poner o Israel donde está puesto hoy o Israel donde hoy es Bariloche. Muy... no sé hasta qué punto es conspiranoica la tesis, pero sí se ha escuchado y se ha hablado muchísimo del tema, ¿no? Dice que la consigna era Israel o Palestina. Perdón, Palestina o la Argentina. Claro. Porque Argentina, no como un lugar a invadir ni mucho menos, sino porque
ya desde 1853, en el preámbulo de la Constitución, dice que esta es una tierra abierta a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. El tema es no armar un estado en la Patagonia, loco. Sí, pero no era la idea de armar un Ah. estado, sino en algún lugar concentrar a ese pueblo que estaba disperso por allí, porque no hay conflictividad religiosa acá, no hay Claro. conflictividad racial tampoco. Entonces, me parece que puede haber venido por ese lado el tema. No obstante, en 1948, el lobbying que hacen termina logrando que la recientemente creada Organización de las Naciones Unidas, que se había creado en 1945, en junio de 1945, en el 48, le otorgue o sea permeable al pedido que le habían realizado y crea dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino. Para quienes están oyendo, háganse en la idea de que tienen un rectángulo vertical dividido en cuatro dámeros, ¿sí? Como si fuera una pieza de ajedrez. Exacto. ¿Sí? De un lado Israel y corriendo en oblicuo, el otro lado Israel, articulados al medio por alguna ciudad internacionalizada, que podía ser Jerusalén, y de un lado Gaza y del otro lado Cisjordania para el pueblo palestino. Bueno, esto es más o menos para que se den una idea de lo que implicaba en ese momento la decisión de hacer un país con tan extraña figura, ¿no? Y básicamente era un país dividido en dos que tenía que pasar entre otro país para coordinarse en su propio estado. Así es. Una locura. Es como que Córdoba de pronto se independice de la Argentina y un santiagueño tenga que pasar por otro estado, otro país para llegar a la Pampa. Tal cual, tal cual. De hecho, una de las cuestiones que hoy día está siendo seriamente discutida ha sido el grado de hartazgo del pueblo palestino de tener que pasar cerca de 7 cacheos diarios para ir, por ejemplo, de Olver a Las Higueras. Claro. Es decir, Sí. de Gaza a Cisjordania tenían que cruzar la ciudad y pasar tanta cantidad y es más, tenían que dejar sus pertenencias, subirse a un auto conducido por un palestino de un lado, se bajaba y se tenía que tomar un auto conducido por un israelí que lo ayudara a cruzar la ciudad, bajarse, pagar otro vehículo. Es decir, una verdadera locura. Bueno, resulta que se hace ese dibujo tan caprichoso y esa misma noche los palestinos rechazan la creación de un Estado palestino en esas condiciones. Y ni lerdos ni perezosos, los israelíes toman todo el territorio y tanto Gaza como Cisjordania quedan dentro de la configuración que hacen. Inmediatamente los hermanos árabes de los países circundantes van en apoyo del pueblo palestino. Y como el Estado de Israel tiene un poderoso padrino que es los Estados Unidos, van ganándole cada una de las guerras. Creo que fueron algo de 7 guerras que llevan adelante. Creo que hay una sola que pierde, no sé si era la de Yom Kippur. Bueno, pero cada vez que se enfrenta a alguno de los pueblos vecinos con Israel no solamente les gana, sino que se les queda con territorio. Exacto. Por ejemplo, a Egipto, la península del Sinaí, se queda con las alturas del Golán. Bueno, se va incorporando, se va creciendo. Y después, a través de una serie de acuerdos, van a ir devolviendo años después a cada uno de los países los territorios que se les había quedado. Claro. Pero nunca resuelven el tema de los palestinos que quedaron adentro. Si nos remitimos a las fronteras que tenían allá por 1948, llevan adelante una política de ocupación como si fuese un trabajo hormiga, de ir corriendo paulatinamente las fronteras a través de colonos, los israelíes, y les terminan ocupando absolutamente todo. Si uno puede ver algunos mapas que están a disposición en el Google, fíjense en cómo se va reduciendo la presencia palestina,
o en Cisjordania o en la Franja de Gaza, hasta niveles francamente muy, pero muy, muy pequeños. Quedan reducidos a esos reductos. Y acá es lo más loco y más llamativo de todo, estimado. Hamas, que es esta organización de base, Sí. militante de base, es una organización creada y financiada por el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque hasta la cuestión árabe-israelí que ocurría dentro del territorio israelí no era una cuestión conocida por todo el mundo. Era una cuestión bien doméstica. Desconocíamos qué le pasaba a los palestinos allá adentro. Y en la década del 60 aparece un personaje que se llama George Abbas, que comienza con el secuestro internacional de aviones. Y van a ir por todo el mundo secuestrando aviones, y cuando consiguen prensa empiezan a denunciar con esa prensa lo que estaba pasando en el Estado de Israel. Sí, modalidad que después usó alguien que no podemos nombrar porque nos desmonetizan todo. Bien, resulta que empiezan hacían el secuestro de aviones, Yorabas, con Sí. Con una organización. Era para la defensa del pueblo palestino. Era el Frente Nacional para la Liberación de Palestina, si mal no recuerdo el nombre. Pero finalmente va a aparecer otro líder a la muerte de Yorabas, que es Yasser Arafat. Yasser Arafat, un personaje muy conocido. Sí, muy este ya conocido. es nombre global. Sí, inclusive se recuerda mucho un discurso de Yasser Arafat en la Organización de las Naciones Unidas, porque ustedes saben que en la Organización de las Naciones Unidas solamente pueden estar presentes o pueden ser parte los estados, ¿sí? O sea que si sos parte te han reconocido. Claro, pero para reconocerlo a Palestina, el acto del reconocimiento como una institución del derecho internacional implica que todos digan que tenés una condición que debe ser observada, ¿sí? Que debe ser resguardada. Y en el caso de los palestinos, era como un grupo humano que estaba en desacuerdo con las autoridades de Israel. Simplemente así era percibido por fuera. Hasta que Yasser Arafat va a ese memorable sesión en la Asamblea General, le dan voz, ¿sí? Y él va a manifestar, Arafat, lo siguiente. Dice: vengo con una rama de olivo en una mano y con una ametralladora en la otra. No permitan que se caiga la rama de olivo. Como diciendo, si no me dan bola en esto que les estoy diciendo, se arma el despelote. Bueno, el Frente para la Liberación de Palestina va a ir mutando en cuanto inclusive a la conformación. Van a ser muchos partidos políticos palestinos que se van a terminar integrando, y va a haber varios condimentos allí. Inclusive un condimento religioso, porque va a haber un líder religioso también muy conocido, de un imán, de una especie de sacerdote que tienen en el Islam, que era ciego e inválido. Bueno, ellos van a tener gran parte de su vida en el exilio, peleando por la lucha palestina, y tanto Yasser Arafat como este líder religioso van a morir con una diferencia de un par de meses. Yasser Arafat va a morir en un hospital, si mal no recuerdo, en París. Algunos dicen envenenado con plutonio o con algún otro elemento, porque se le despertó una leucemia fulminante, y para esa época también había habido otros casos de
envenenamiento con plutonio que se los habrían inyectado con la punta de una aguja, posiblemente un pinchazo de un paraguas o algo por el estilo. Así que, bueno, muere Yasser Arafat, que era el líder espiritual, político de los palestinos, y este otro líder religioso muere en un atentado bien, pero bien definido, así en la carretera le cae un... Marca un registrada de la Mossad. Sí, le cae un misil y lo elimina. Bueno, esta agrupación que era muy fuerte, que estaba peleando y estaba a punto de conseguir su objetivo de la creación del Estado de Palestina nuevamente y de dividir el territorio, se va a encontrar con que han decapitado a sus líderes, es decir, quedan sin conducción política, y esa conducción política estaba siendo cuestionada desde adentro del mismo, desde los mismos palestinos por la organización Hamas. ¿Por qué? Porque a Hamas la oxigenaban con dinero, Hamas, Israel le daba, la financiaba para hacer escuelas, hospitales, calles, teatro, lo que viniera. Entonces, era una forma, al trabajar con estos muchachos, una forma de restarle poder a esos líderes. Sí. Bien. Le quitas la posibilidad real de crear un Estado palestino y generas una organización que le haga contrapeso, pero termina siendo una organización que se dio vuelta porque... Se les termina dando vuelta, como vamos a ver después en otro tema que me dijiste que querías hablar. Pero son organizaciones que son creaciones por utilidad en un momento dado y que después se alejan del objetivo para el cual las financiaron. ¿En qué momento se les da vuelta a Hamas? Ya se les había empezado a dar vuelta con la presencia fundamentalmente de esta asfixia que le venía produciendo el gobierno de Netanyahu a Gaza y a Cisjordania en estas ocupaciones permanentes. Había un plan, inclusive, era un plan que algunos extremistas del gobierno de Israel querían implementar, que ojalá lo hubiesen implementado, pues no veríamos el saldo negativo en muertes que hoy día tenemos, que era una cláusula de desconexión unilateral. Es decir, era echarlos fuera, o sea, como en calidad de refugiados, a los países circundantes, a los gazatíes y a los cisjordanos. De esa manera se quedaban con todo el territorio. Es un poco a ver, estamos en una época medio rara, pero Trump y Elon Musk sacan un tweet hace poco, y después lo hablaron en entrevistas, donde plantean la ciudad de Gaza, la franja de Gaza, como un gran complejo turístico. Y bueno, una de las cuestiones era agarrar a los palestinos viviendo en Gaza, echarlos, pagarles, y los que queden, que sean empleados de hoteles. Ese era el plan. Así es. Cuando nosotros pensamos en Gaza, pensamos por ahí en que se trata de territorios terriblemente extensos, y los que somos acá de Río Cuarto sabemos. Gaza es como de acá a Gijena, con un ancho de 16 kilómetros, 19 kilómetros. Pero densamente poblada. Densamente poblado, se habla de más de 2,5 millones, 3 millones de personas, y están... bueno, este conflicto ya llevan 680.000 muertos, de los cuales 300.000 son niños menores de 5 años. Es decir, es un conflicto que tiene, te digo, rompe los moldes, porque no es una guerra como nosotros la tenemos aceptada, sino que es contra un actor no estatal, que es un grupo armado, militante, que según el derecho internacional y de acuerdo a quien califique, puede ser entendido como un grupo terrorista por la forma que llevaron adelante los ataques, estos que terminaron siendo la chispa que encendió esta verdadera hoguera irracional de lo que está ocurriendo en ese territorio, que fue a través de parapentes con motor, algún par de bombas en algunos lugares donde había alambrados o frontera para cruzar, y un ataque en motos, ¿no?, sobre población civil. Y ahora que hay población civil israelí que todavía está presa en los túneles, túneles abajo. Geográficamente la franja de Gaza, y no sé si todo Israel, pero
eh, es tierra, roca caliza. Entonces es muy fácil excavar túneles y que mantengan cierta Claro. resistencia. En los bloqueos estos que hace el gobierno de Israel, por ejemplo, sobre la Franja de Gaza, por debajo de Gaza, pegado a Egipto, hay unos túneles donde dicen que por noche es el verdadero mercado. Todo se compra, todo se vende, lo que se produce y se vende con los vecinos es a través de esos túneles de Rafi, me parece que se llaman. Un comercio internacional subterráneo. Subterráneo, como si fueran ratas. Sí, es un hormiguero Sí, que se dan humano. cita más de 20.000 personas por noche. Claro. Donde se comercializa todo tipo, desde naranjas, ropa, hasta no sé, misiles, no sé, lo que fuese. Sí. Todo por debajo. Por eso es que habían comenzado la construcción de muros que separaban y que rodeaban a toda la Franja de Gaza, pero la actividad seguía por su suelo. Lo que te quiero preguntar, porque cuando ocurre lo de octubre, Gaza, problema contra la organización, ocurre algo que es que se mete Irán. Meten a Irán en el medio y vemos un par de cosas heavy con respecto al servicio de inteligencia israelí, que es la Mossad. Y acá no pude evitar ponerme medio conspiranoico porque dije, ok, pueden hacer esto y no detectaron esto. El atentado de octubre fue rompiendo un par de vallas y literalmente gente muy loca con motos y parapentes. Sí, obviamente es totalmente rechazable los métodos que lleva adelante esta organización. No, sí, eso. Esta organización terrorista. Pero lo que me refiero es. Sí, digo para entender por qué el problema comienza de alguna manera a desbordarse y a sumar a otros elementos que no estaban presentes en el primer momento. No, sí es aberrante lo de Hamas. Lo que te quiero preguntar es porque arranca el atentado en octubre, atacan población civil israelí, cosa aberrante, las secuestran, las matan. Lo que me pareció extraño a mí es que después, haciendo un fast forward adelante, cuando ya empieza el conflicto con Irán, de lo que vamos a hablar, la Mossad hace una serie de ataques que son milimétricos. Bueno, nivel poner una bomba en el baño de un general iraní, o por ejemplo lo de los celulares, comunicadores que les explotaban. Y dije, ¿cómo tenés esa capacidad militar, cibernética, de información para lograr esos ataques coordinados dentro de un territorio enemigo y no pudiste detectar la entrada de locos con parapentes sobre tus fronteras? Eso es lo que a mí me puso medio conspi para decir, no. Sí, yo creo que posiblemente pueden haber estado buscando una excusa. Lo que me pone conspiranoico a mí. Haber estado buscando una excusa. Lo que no, tal vez no midieron es que esa acción por parte de Hamas iba a tener semejante virulencia. Daño. Semejante virulencia. Hay inclusive unos videos de Netanyahu hablando tiempo antes lo que pensaban hacer con Gaza. Inclusive da bastante escozor, ¿no? Porque se trata de una especie de documental o de imágenes tomadas sin permiso o algo por el estilo, donde él, muy flojo de boca, comienza a decir lo que tenían pensado cuando él no estaba en el gobierno en ese momento. Es decir, cuando lejos de no hacerlo cuando llega, claro. Hoy día a la distancia y con el diario del lunes podemos decir que ha cumplido sobradamente eso que estaba proponiendo. En términos políticos, ideológicos, porque acá no tengo mucha idea de cómo funciona el parlamento israelí en cuestiones partidarias de ellos, Netanyahu se encuentra, ahora a la luz de los acontecimientos que tengo una cierta noción, pero se encuentra en el espectro izquierdo o derecho de la ideología. Él es, me parece que ¿Moderada o extrema? No, extremo, un extremo.
se le puede reconocer algún rasgo nacionalista, elitista. Hoy día no consigue apoyo ni siquiera de los partidos políticos dentro del propio Estado Claro. de Israel. Es decir, acá haríamos muy mal en confundir de que dentro del Estado de Israel está ocurriendo, trabajan todos al unísono, es decir, hay gente inclusive, rabinos y expresiones de algunas sectas ortodoxas que son terriblemente lapidarios con Netanyahu, es decir, no comprenden esto, ¿no? Es decir, la idea que tienen ellos de un pueblo palestino está basado en otros elementos como pueden ser las tradiciones, la religión, el idioma, pero no necesariamente la entidad al pueblo se lo da la apropiación geográfica del espacio. Entonces ahí me parece que hay tela para cortar y va a venir seguramente una renovación política porque ya no se tolera demasiado. Están en medio de un conflicto internacional apoyado por Donald Trump, pero está claro que el repudio internacional es generalizado. En esto vos tenés que ver cómo ha ido evolucionando el conflicto. Al principio eran 2 o 3 voces las que se alzaban contra lo que estaba pasando en Palestina. Hoy día llegan al extremo de levantarse todos los países presentes en la Asamblea General de la ONU y dejarlos en soledad hablándole a Milei. Sí, le habló a los 2 secretarios que puso Trump y a Miguel ahí que estaba ahí aplaudiendo. Lo que te quiero preguntar, esto es una cuestión de sensaciones, pero en mis sensaciones siento que el pueblo israelí tiene 2 nodos que lo unifican como pueblo en cuanto al miedo y la lucha. Que así como nosotros cuando nos hablan del invasor extranjero pensamos en el inglés y en Malvinas y sin importar, salvo ahora que hay algunos que son medio nefastos, pero sin importar la ideología política, partido o lo que sea que se piense, nos replegamos como unidad de Argentina. Sí, se logra cohesión a partir del enemigo externo. Creo que hay uno que fortaleció a Netanyahu, creo yo, en mis sensaciones, y es el que vamos a hablar ahora, Irán. Cuando Irán entra en conflicto, siento que agarró fuerza Netanyahu. ¿Qué opinas? Bien. Te comento, hace un ratito te mencionaba la cuestión de que la ocupación del Imperio Otomano se había dado sobre los países árabes. Irán, a diferencia de los países árabes, es un país persa, ¿sí? Y responde, es un perro verde en el tablero del Medio Oriente. Los países árabes tampoco están muy dispuestos a jugar la ficha o a hacer causa común con Irán. Sí, no, Irán tiene problemas con Arabia Saudita, tiene problemas con todas las potencias al lado. Tal cual. Pero bueno, se unifican contra el Estado de Israel. Había una cuestión que también hay que poner sobre la mesa, que así como está Hamas, que era un grupo interno de militancia en Gaza, en la zona del Líbano, parte de Siria o de Jordania, se encuentra otro grupo que se llama Hezbollah o el Partido de Dios. Sí. Hezbollah no está o no tiene los pies dentro de Israel, pero sí en los países vecinos. Ellos permanentemente atacan, o sea, le niegan la existencia. Esto es el problema, este es el gran problema de la humanidad cuando se enfrenta a conflictos internacionales, es negarle la corporalidad al otro. Yo cuando te niego a vos el derecho a existir, ya no hay posibilidades de que establezcamos ningún tipo de diálogo. ¿Por qué? Porque vos sos una cosa o directamente no estás. Entonces, claro. Esto es lo que cuando se radicaliza tanto las ideas por las razones que fueran y le niegan la existencia a Israel, obviamente la sola presencia del otro pone en peligro mi propia existencia y la de los míos, ¿sí? Entonces, Hezbollah en esa
en esa batalla que lleva adelante ideológica de negación del Estado de Israel, ha venido atacando sistemáticamente al territorio israelí. ¿Cómo? Desde los cerros, desde las alturas allí alrededor de Israel en el sur del Líbano. Acá esto me hace acordar, ¿vieron cuando se pasa por las altas cumbres, que pasas desde Carlos Paz Sí. para el lado de Curo Brochero, Sí, 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 Clavero? Bueno, es decir, desde allá arriba, desde las alturas, vos ves los poblados iluminados, ¿sí? Entonces, esta gente, estos grupos, utilizan la lógica de utilizar unos misiles que son caseros, los llaman los Katyusha, y a ojito, como quien dice, tratan de embocar a alguna de estas poblaciones. Bueno, Israel se ha quejado permanentemente con los países vecinos, con el Líbano, con Jordania, con Siria, de que hagan algo, ¿sí? Hagan algo con ellos. Como no es el Estado, sino un grupo de tipos, sí. una organización que está disuelta, distribuida en las montañas, Claro. que no está identificada, que no. Sí. ¿Qué hacen? Utilizando la lógica de. ¿Viste como cuando los hijos de tu vecino te tiran piedras a tu casa desde el patio? Sí. Entonces, primero voy y le digo al vecino, che, tus hijos me están tirando piedras. Hace algo. Si vos que sos el dueño de casa no haces algo con tus hijos, no los reprendes y me siguen tirando piedras, ¿qué ha hecho Israel en algunos momentos de su historia? Les toma el patio e impide que los chicos salgan al Sí. patio. ¿Sí? Esa es la lógica con la que se ha estado manejando Israel con respecto a Hezbollah. Hezbollah ha venido recibiendo financiamiento de Irán. Esa es la gran acusación que cae sobre ellos. Y en este conflicto donde está todo tan mezclado, bueno, Irán se muestra como el financista de estas organizaciones y la llegada de material con el cual se lastima al Estado de Israel. Y yo creo que ahí es donde se fortalece precisamente Netanyahu, porque hemos escuchado de Hezbollah y de los ayatolas expresiones directamente de exterminio hacia los israelíes. No hay otra, es exterminio del Estado israelí. Mira, te comento. Hace la década del 60, este estado, que es el estado persa de Irán, tenía un desarrollo petrolero pero muy grande y con un pronóstico interesante en manos de petroleras que estaban en manos de ingleses fundamentalmente. Claro. ¿Sí? Y algunas inversiones norteamericanas. ¿Qué ocurre? Parece el rigui nuestro, es decir, había inversiones, los recursos se los llevaban afuera, era extractivo, y no quedaba prácticamente, las condiciones de vida del pueblo iraní no eran las mejores. Comienza el run social, donde de alguna manera le empiezan a cuestionar a las autoridades de aquel momento que hicieran algo, que se pararan desde derechos soberanos. El príncipe en ese momento... No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Entonces, gana las elecciones un político progresista. Ese político progresista llega al poder, nacionaliza inmediatamente todas las petroleras, las destilerías. ¿Qué hace como respuesta Inglaterra y Estados Unidos? Sacan a todo el personal técnico, a todos los ingenieros. Y el poco recurso que le entraba cuando esos estaban en una producción constante, se ven lesionadas porque le saca el recurso humano valioso con el cual trabajaba. Este líder va a terminar siendo encarcelado, detenido, encarcelado, los remueven del poder y facilitan la llegada de Reza Pahlavi, ¿sí?
esta suerte de líder iraní megalómano. Digo Ahí va. megalómano porque hizo todo lo que está en el manual de lo que no se debe hacer. Es decir, hacía fiestas fabulosas de miles de personas, no sé, se hacía un costillar de elefante, no sé, una ensalada de lengua de faisán, ¿sí? Todo lo que no podía, regalaba de souvenir un lingote de oro. ¿Ves? Cuando ese tipo de cosas así absurdas hacía este hombre, que les aseguraba que les devolvió el control a los ingleses, a los norteamericanos, de lo que allí ocurría. Pero lo más loco de todo, Ramiro, es que el primer reactor nuclear que tiene Irán fue una donación de los Estados Unidos a Irán. Ajá. En principio, porque iban a firmar, de hecho, quedan bajo la nueva legislación de 1968, que es el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. La OIEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, decía que los países que hubiesen desarrollado armas atómicas hasta 1968 eran los únicos que la podían tener, y que a partir de ese momento la energía atómica debía ser energía para la paz. O casualidad, hasta 1968 solamente 5 países habían desarrollado, que son los mismos que están en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí, sí. Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia y China, que si bien no había hecho explosiones o ensayos de prueba, sí va a decir que ya prácticamente la tiene lista y que lo consideran adentro de... Por eso es que se logra meter entre los 5. Bien. Después de esto va a haber otros países que consiguen Norcorea, Pakistán, India. Claro, la India, Pakistán, Norcorea. Sudáfrica hizo ensayos nucleares, tuvo bomba, pero voluntariamente renunció al programa atómico y se firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear. En el caso de Sudamérica, tanto Argentina como Brasil llevaron adelante su proyecto. Vieron que siempre cuando hablamos de este tema se dice, bueno, Argentina que recibió nazis en la época del peronismo, qué sé yo. Bueno, en lo que le pifiaron fue en recibir algunos científicos nazis que eran bastante chantas, porque los que tenían buena info se fueron a los Estados Unidos y nadie los cuestiona porque son los que le armaron la NASA. Hablaron a NASA, le ayudaron con el plan, con el programa espacial y con el desarrollo de las armas atómicas. Otto von Braun, ¿sí? Oppenheimer cuando vieron las pelis. Bueno, los nazis nuestros eran berreta. Sí, Perón les pone mucho dinero para desarrollar el programa en la isla Huemul, ahí al frente de Bariloche, ahí en medio del lago, en Nahuel Huapi. Ya, ese es el mito del Nahuel Huapi, precisamente. No sé si... Para mí sí, que está medio contaminado, que el vago es gigante. No sé si eso es así, pero al frente del Cerroto estaba la isla Huemul y ahí era el lugar. No obstante, pasa el tiempo, ese programa se desarma, pero sí quedó la impronta de la actividad educativa en materia del estudio de la energía atómica en la región, y se crea el instituto, años más tarde, el Instituto Superior Balseiro en Bariloche, que hoy día el director del Instituto Superior Balseiro es Mariano Cantero, el hijo de Alberto Cantero, ex intendente de la ciudad de Río Cuarto. Tremendo, lo voy a contactar. Así es. Bueno, tenemos eso. Entonces, cuando, así como te decía, que Israel había financiado la actividad de Hamas, esa chispa de plantear el primer reactor nuclear en Irán fue una donación del mismo Estados Unidos. Claro. ¿Qué pasó? Fueron tantos los excesos del Shah Reza Pahlavi que hubo una revolución, la revolución islámica de los ayatolás, que lo terminan sacando, y a partir de allí, bueno, todo lo que es
Occidente, especialmente los Estados Unidos y todo lo que representa, se convierten en el enemigo a vencer. Y desde aquel momento llevan esa larga historia de desencuentros y de acusaciones mutuas sobre lo que ocurre sobre su territorio. Sí, no es la primera vez que los yanquis le erran al momento de imponer su potencia internacional en Medio Oriente. Lo vimos también con, bueno, Bin Laden. Entrenado por la CIA y posteriormente volteándole en el Ahí centro. les recomiendo, digo, para ver la cocina de esas relaciones, el programa, la película de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, donde cuenta las relaciones comerciales, por ejemplo, entre la familia Bush con la familia Laden. El padre de Bin Laden se muere después de firmar unos contratos petroleros con el padre de Bush en un accidente aéreo, ¿no? Sí. Es muy llamativo todo Sí. en ese. Volviendo a Irán, supuestamente la escalada termina. Vimos cosas impactantes, vimos lo que te dije. El Mossad poniendo bombas a niveles milimétricos nunca vistos, los comunicadores. También vimos por primera vez, penetraron el muro de hierro, la cúpula de hierro, que se llama así. Es básicamente el sistema de defensa israelí, donde misil que entra, misil que es repelido, lo penetran con hipersónicos. Creo que también es la primera vez que vemos hipersónicos, al menos en campo de batalla. Y Trump voltea y destruye la capacidad nuclear iraní. ¿Es tan así? Sí, en principio sí. No habían conseguido el grado de desarrollo que se necesita en el enriquecimiento de uranio. Creo que estaban a pocos meses de conseguirlo. Sí habían aumentado en gran cantidad, por lo que se sabe, y se puede leer en las redes, que habían aumentado la cantidad de centrífugas. Las centrífugas son como si fueran los Koinor. Sí. Una cosa así. Los secarropa. Ahí ponen el uranio, le agregan un químico, si mal no recuerda, fluorina o algo, no soy químico, no sé, pero consigue una reacción que los va separando y va enriqueciendo. Nunca supe si lo que quedaba dentro del enriquecido o el que quedaba afuera o extraído. Okay. Bueno, cuestión que los enriquecían. Lo iban enriqueciendo, pero pasaron de tener cerca de 3.000 centrifugadoras a tener, de tener 300 centrifugadoras a tener 3.000, una cosa así. Estaban armando un arsenal bonito. Se ve que el proyecto era conseguir eso. ¿Por qué? Porque la realidad en esto de la geopolítica te dice que una forma de ser un jugador internacional es tener algún elemento que disuada. Fuera del aire hablábamos del tema de Norcorea, ¿no? Sí. Norcorea en realidad difícilmente vaya a desarrollar la cantidad de ojivas que tienen otros países como Estados Unidos o Rusia. Pero el solo hecho de ser tenedor y saber que tiene estatus internacional como país con arma nuclear hace que sus demandas sean atendidas. Sí, tu soberanía es respetada. De repente decir, sirve para condicionar las ayudas, los créditos internacionales si es que los piden, o para que se lo mire en el tablero, o decir, bueno, prestemos atención acá, nos jodamos. O la mantención de un régimen político como el de los Kim. Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un. Siempre. Y ahora ha presentado la semana pasada en un desfile a su hija, quien decía que estaba absolutamente escondida, que es más, algunos decían que no existía esa hija como Conan. Claro, sí. Bueno, resulta que ya tiene unos 20 y pico de años y ya la presentó en esa dictadura, una dictadura vitalicia. Es que las armas nucleares precisamente lo que le dan al menos a los Kim es la garantía de que vos tocas Pyongyang y Seúl vuela por los aires. Es más, es tanta la disuasión que Seúl no pudo desarrollar sus armas nucleares y Pyongyang sí. Sí, justo, mira, esta semana que ha pasado, sino porque me generó alguna inquietud, un video que estaba viendo de esos conspiranoicos que aparecen por allí y hablaban de una guerra mundial inminente, ¿no?
Entonces hice un prompt bastante interesante con un montón de datos y le cargué a la inteligencia artificial a ver qué me contestaba si era tan así, ¿no? ¿Se viene o no se viene? No. Es decir, hay algo que se conoce a nivel internacional desde que se desarrollaron armas atómicas, que es la MAD, especialmente en lo que fue el periodo de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, que ahora pasamos nuevamente por un momento de tensión, pero que en algún momento estuvo muy al borde de que eso ocurriera. Crisis de los misiles. Sí. La MAD significa destrucción masiva asegurada. Entonces saben que con eso no pueden joder. Según las variables de lo que le pude cargar al prompt, ¿no? Y lo que me contestó, es que es muy poco probable. Solamente sería una escalada que podría llegar si se toman malas decisiones, y los únicos elementos por los cuales se podría llegar a ocasionar una cuestión de esa naturaleza sería por algunos conflictos concretos: Corea del Norte, Taiwán, ¿sí? O en Ucrania, que se tome una mala decisión. Sí, lo de Ucrania lo veo mucho menos posible. La única forma en que veo que Putin suelte y apriete el botón rojo es que no sé quién, porque no hay potencia en Europa que le pueda hacer frente, le tome Moscú, Francia, con sus nucleares, pero después no hay otra potencia militar en Europa que pueda ni rascarle los tobillos. No, la verdad que no, es decir, siempre ese poder funciona como amenaza, como poder disuasivo, pero no creo que tengan programado una acción. Decir, che, en tal fecha nos ponemos de acuerdo y si le pegan a fulano vamos todos. Sí, no, es la destrucción mutua asegurada. Pero todos. Sí, sí. En eso, nosotros que estamos en el fin del mundo, sí, vamos a tener cagamos igual. Hoy día también algún tipo de efecto de eso, ¿no? El invierno nuclear. El invierno nuclear, y más con el alineamiento sí, obvio, del gobierno argentino. Obvio. Con esta locura. Y eso me sirvió para saltar de tema. Milei, salvataje, el tesoro. ¿Es un salvataje a Milei o es un castigo a Lula? No, nos han prestado un tuit. Ok. Nada más. Buen cuadro. Ojo, pero un buen tuit. Un buen tuit. Nos han prestado un tuit, nada más. No nos prestaron ningún dinero. Hace unos años atrás, los que somos memoriosos, recordamos que en el 2000, la crisis se desata en el 2001, los meses previos, los nombres eran megacanje, blindaje, eran millones y millones que llegaban en defensa del gobierno de la Alianza, y no llegó absolutamente nada, y esto estalló en las calles porque era evidente que se trataba de un gobierno que no tenía vocación ni por trabajar con con las economías regionales, ni un proyecto industrial, ni un proyecto de trabajo, era cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, en este caso, tiene un proyecto. Ese proyecto es un proyecto de timba internacional. Es el carry trade, la especulación financiera, pero no ha visitado prácticamente ninguna provincia, no conoce la Argentina profunda. El presidente no sabe absolutamente nada de las necesidades concretas de lo que se pueda estar demandando una actividad productiva específica. No sabe defender esos intereses porque en su concepción particular de que el mercado regula y dice quiénes deben prosperar y quiénes no, eso para él no es una actividad del Estado. Es decir, el pez gordo se come al pez chico, y si vos no estás en condiciones y tenés que salir del mercado, salí. Es decir, esto tiene un grado de crueldad y de perversidad que solamente es posible en el marco de un roto moral. Hay un libro que a mí me gusta mucho, perdón por el... Todo cito referencia o recomendaciones bien tomadas acá. Hay un libro que yo les recomiendo que se llama Hacia una teoría general sobre los hijos de puta.
Ok. ¿Sí? Es un libro de Marcelino Cerejaígido. Marcelino Cerejaígido es un médico veterinario que se especializó en neurociencias y se fue a vivir hace unos cuantos años atrás a México y da clases en la UNAM. Uno se podría reír un poco del tema, pensar que se trata de un libro humorístico y con cierto sarcasmo y cierta ironía de la cuestión de los hijos de puta, pero no. ¿Qué hace este hombre? Primero se empieza a pensar como científico que es sobre la raíz de la hijoputez. Empieza a preguntarse sobre la prostitución, qué tiene que ver en todo esto, ¿no? Y Claro, va a lo semántico, el hijo va de el puta. hijo de puta, el hijo de puta, ¿no? Y él va descubriendo a medida que va haciendo sus análisis que la prostitución no tiene absolutamente nada que ver. Y él descubre que en casi todos los idiomas del mundo y en todos los vocabularios, inclusive en algunos dialectos perdidos, había un equivalente a la palabra hijo de puta. Como si esa palabra guardara en sí algo de una raíz de malignidad con la cual, desde el punto de vista del símbolo, el significante, desde el punto de vista de los semióticos, estaba presente. Bien. Va haciendo también un análisis, se da cuenta de que la prostitución no tiene absolutamente nada que ver, entonces comienza a desandar el camino y decir, bueno, ¿será que los humanos tienen una raíz de malignidad? Pero para eso primero comienza a estudiar a lo que son diferentes especies del reino animal. ¿Sí? Casi todas las especies del reino animal matan cuando necesitan alimentarse. No matan por placer. Salvo algunos casos que se da entre algunos homínidos superiores, yo no me acuerdo si eran los chimpancés o los bonobos, eso te iba a ¿sí? decir. Que matan por eso. Y yo recuerdo hace unos años también, yendo a tomar el aula en la universidad, me cruzo con un gran filósofo aquí de la ciudad de Río Cuarto que se llama Juan Scarpazzi. Él daba un seminario sobre la crueldad. Y en ese seminario de la crueldad, yo le pregunto un día a Juan, porque él tomaba el aula minutos antes que la tomara yo al aula que el vecina. Digo, che, ¿quién puede estar tan roto de tomar un seminario de la crueldad? Porque debe ser depresivo. Dice, no, no te vayas a creer, Pablo. Y me empieza a contar cuál era el contenido de esa, ¿no? Bueno, en su momento me cuenta, por ejemplo, sobre una conducta de un animal muy doméstico que tenemos nosotros, que es el gato. ¿Sí? El gato, si alguno recuerda o ha visto que caza alguna laucha, no la come de una ni lo mata de uno. La va mordisqueando de a poco, la hace sufrir, le da falsas expectativas de vida, la laucha corre, la suelta y la mata. muerde de nuevo. Claro. Es como si estuviera disfrutando del dolor que le está causando a esa laucha que ha caído en sus manos y que no, en sus patas, digo, y que claro. con la cual no termina rápidamente. Bueno, él va haciendo todo ese análisis hasta llegar, ya se mete, ya viene en su profesión y él descubre lo que se llama el doppelganger. Perdón, utilizo un término alemán porque no hay un equivalente en el castellano, que es el Schadenfreude. Ok. Schadenfreude es un inhibidor neuronal que se activa cuando uno está frente a una situación de ansiedad, de mucha intensidad. Generalmente esa situación es una situación ilícita o antiética y donde dice, vos sabés que eso que estás por hacer está mal, pero nadie te está mirando a hacerlo lo mismo. Es como los dibujos animados del diablito y el angelito que le hablan
a la conciencia. Sí, Bien. o introducción a la psicología, el super yo que. O el yo, o el hecho, no me acuerdo cuál era. Alguno que lo reprimíamos por una cuestión. Este tiene una Ética. base fisiológica, ¿no? Es decir, Claro. es un inhibidor neuronal que se activa justo en ese momento. Tú te dices, mira, mándate la macana lo mismo, nadie te está viendo, ¿sí? El otro, lo otro que descubre es el doppelganger. El doppelganger, la palabra ya se conocía, que es una suerte de doble. Los más viejos, los abuelos, los memoriosos, recordaron un personaje que era de historietas, que se llamaba El otro yo del doctor Merengue. Que era un señor bien, es un dibujo hombre trabajador, de traje, corbata, laburaba, qué sé yo, pero cada situación que le aparecía en la historieta le aparecía el disfrute del dolor ajeno, ¿sí? Entonces decía, qué sé yo, decía, buen día, lo saludaba al vecino y decía, viejo choto. Era lo que Claro. pensaba, decía, en ese círculo que se arma de diálogo interno. Este viejo pelado, mal parido. Sí. El otro yo del doctor Mary. ¿Por qué lo trae Cerejido al tema? Porque él es el que dice, bueno, es el disfrute. Es decir, cuando vos ves que alguien que no te cae bien le está pasando mal, el muy interno nuestro dice, que se haga mierda, se tropezó, que se haga mierda en el piso. Claro. Es ese disfrute. Bueno, ¿por qué te comento todo esto? Porque Marcelino Cerejido en su libro dice, miren, se invierte tanto en estudiar la accidentología vial, se invierte tanto en el mundo para estudiar el cáncer, la leucemia, el Alzheimer, la accidentología aérea, pero no se invierte un solo peso para estudiar a los hijos de puta que han causado más cantidad de muertes en el mundo que todas esas enfermedades y todos esos problemas juntos. Va describiendo los escenarios, se mete en la historia también y va describiendo los escenarios de líderes mundiales muy crueles. Sí, ya sabemos quién. Pero desde Hitler, no sé, el de los Khmer Rouge, ¿cómo se llama? Pol Pot. Sí. Gente que no tiene el menor sentimiento de empatía para con el otro. Causa malas sabiendas que están así. Y como no tienen ese freno inhibitorio, les posibilitan hacer absolutamente lo que quieren. Y ahí es el gran tema de decir, che, ¿qué estamos viviendo en la Argentina? No es, mira, y esto no es para quitarles responsabilidades sobre el pasado inmediato ni a Macri ni a De la Rúa, pero esas dos personas, por más mal que hayan hecho las cosas, no se atrevieron a cruzar líneas que este hombre sí las está cruzando, porque él no tiene los frenos inhibitorios. Perversidad. Tú lo has dicho, una crueldad. Perversidad que es precisamente el disfrute de la crueldad. Y por eso, esa misma pregunta, ¿Trump financia a este hombre? Mira, están enrolados todos en una idea de una extrema derecha ultraliberal, donde él va haciendo un zigzagueo permanente en Milei, en sus concepciones. Primero era anarcocapitalista, ahora no sé si es de extrema capitalista. Sí, no, de la secta lo echaron hace tiempo. De la secta lo echaron hace tiempo. Estamos en un tiempo con este hombre que bueno, reconocen a poca gente hoy día con esas mismas. Es decir, tenés a Bolsonaro en Brasil, que ya sabemos cómo ha terminado. Tenés al partido, sí, claro, en España a Vox. Bueno, el
líder colombiano que asesinaron también, Sí, sí, sí. era quien iba a ser el Milei colombiano. Están nucleados en la CEPAC. Claro. Y se hacen esos encuentros de secta ideológica muy perversa, en el sentido de que, mira, hace unos años atrás vi una charla TED de Milei, ¿sí? Se llama el, la abrumadora el abrumador éxito del capitalismo o algo por el estilo. Sí, ¿sí? ya sé Sí. cómo, de qué haber tratado, seguramente. Lo mismo que dice, Sí, pero sí, lo dijo en una charla TED, ¿no? Se dan los argumentos muy tomados muy tomados. Yo en lo personal yo soy humanista y soy cristiano, no soy ni marxista ni ateo, y me jode muchísimo el egoísmo desbordado de este capitalismo. El bien común como norte. El bien común como norte, de la justicia social, el bien común. Exacto, norte, sí. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando este hombre habla sobre el maravilloso éxito del capitalismo a nivel mundial, lo está haciendo de una manera muy desvirtuada, muy tirada de los pelos, muy forzado. Hoy tenemos el 91% de la riqueza del planeta está concentrado en 300 manos. Claro. 91% de la riqueza concentrado en 300 manos. Si esa distribución de la riqueza de esa manera es un éxito, en todo caso será un éxito para la secta de las 300 manos. La gran mayoría de la población del mundo se reparte ese 9% que queda como migajas. El problema no es económico, el problema es moral. Que para mí ahí lo que pasa es que vos lo dijiste muy bien, vos sos humanista. Milei para mí es transhumanista, e incluso el Peter Thiel, Elon Musk y un par más de esta gente. No pongo Trump ahí porque Trump es una disyuntiva rara, es un nacionalista yankee. Pero Peter Thiel, Musk, Milei son gente que piensa en el capital por el capital mismo. El capital incluso multiplicándose sin humano de por medio. La financiarización de la economía y a niveles extremos la IA produciendo capital sin necesidad del humano. Bien, pero ¿para quién producen, Dios? Por el capital mismo. Capital por el capital. Bueno, obviamente, digo, eso es una visión bastante distorsionada, ¿no? Sí, por eso te digo, vos lo dijiste, vos sos humanista. Me parece que estos muchachos van a otro lado. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, dice que las personas que nacen pobres, permanecen y mueren pobres independientemente de las ganas que le pongan a su vida, de los esfuerzos que le pongan a su vida. Tienen grandes posibilidades de que eso termine convirtiéndose de esa manera. Y las personas que nacen ricas, nacen, viven y mueren ricos independientemente de que hagan o no hagan algo con su vida, ¿sí? Entonces, vos te encontrás con que hay una realidad que esa distribución tan injusta del capital te termina condicionando a generaciones completas de las cuales difícilmente puedan zafar alguna vez. Por eso es que uno critica tanto el tema de los méritos, ¿no? Claro. Te lo dice alguien que viene de un ámbito urbano marginal, con mucho esfuerzo, he logrado estudiar y gracias al esfuerzo uno se va mejorando. Pero no es cierto que todo el mundo tenga las mismas chances, que tenga las mismas posibilidades. A veces todo el contexto ya terminó condicionando de una manera terrible y te definió la vida en los primeros años de tu vida, ya te definió cómo vas a terminar, porque
porque el contexto atenta contra vos, ¿no? Sí, Entonces, o capaz tu abuelo en la distribución capital originaria de este país, que fue la distribución de las tierras de Roca, recibió 12 claro, millones de hectáreas y ahora sos vos imaginate, una sociedad rural. 1880, ¿sí? Cuando se termina la campaña del desierto de Roca. 526 familias, atende este dato, se quedaron con 91 millones de hectáreas. Sí, sí, sí. 526 familias se quedaron con 91 millones de hectáreas, que es lo mismo que 910.000 kilómetros cuadrados de territorio. Es casi toda Europa occidental. Es decir, si vos sumas 9 por 3, 27, te da los 2.700.000 kilómetros que tiene la República Argentina de superficie. Es el 33% que se incorporó, cuando se incorporó la Patagonia completa y una parte del Chaco, Claro. que hasta ese momento no lo tenía. Hay un capitán de los ejércitos acompañó a Roca, acompañó a Mansilla en la campaña del desierto, que es el capitán Manuel del Prado. Tipo ignoto, prácticamente pasó desapercibido, pero la otra vuelta leyendo uno de sus escritos, dice, si hubiese sabido que el desapoderamiento que íbamos a hacer de tierras al Huinca hubiese sido de esta manera, nunca hubiese acompañado tamaño despojo. Hoy mis soldados mueren, dice, y no tengo un terreno de 2 metros por 1 metro para cavarles una Claro. tumba. Imagínate, hoy es el Día del Empleo del Comercio. Con estos sueldos, ¿cuándo un empleado de comercio trabajando 8 horas declarada, después tiene que entrar antes, tiene que irse después, ¿cuándo va a poder hacer el ahorro para comprarse su propio terreno y hacerse su propia casa? Es decir, y no estamos hablando de vivienda, estamos haciendo, cuando uno tiene el concepto ese de hacerse la casa, está pensando también desde el punto de vista humanista en la construcción de hogar. Y el hogar es mucho más que la casa, que la propiedad. Exactamente. Es la que te da seguridades donde vos vas a poder desarrollarte en tu vida. Y le das seguridad a tus hijos y tener la tranquilidad de que el día de mañana, si vos faltas, van a seguir estando de alguna manera protegidos. Hoy día la dinámica de construcción también, por ejemplo, te dice que detrás de la casa van repartiendo los terrenos y van construyendo para arriba, hacia atrás, qué sé yo, porque la tierra se volvió inaccesible. Entonces, yo le pediría a esta gente que habla de algunos estrados de la mesa de enlace, qué sé yo, te habla de los méritos. ¿Cuál es el mérito? ¿Se compró bien? Se compraron bien esas por la derecha porque estaban a la venta, pero esa fragmentación del terreno, eso es la base de un despojo ancestral, y soy seguro que son los mismos tipos que después miran como oliendo caca al pibe que les quiere limpiar el parabrisas en el semáforo. Sí, son gringos que no abren una tranquera hace 20 años estos muchachos porque caen en helicóptero a ver las cosas. Es probable, es probable. Es que la acumulación original de roca llevó a estos desperfectos. Un país que no tuvo este problema, al menos no a nuestra escala, o Estados Unidos, que fue al revés. Nosotros fuimos de norte a sur, ellos fueron de este a oeste, y en esa conquista del oeste, la familia va como los cowboys. Iban y pum, 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 y... Sí, pero fíjate vos, ahí también hay que aclarar un tema, Ramiro. La filosofía tanto de puritanos como de cuáqueros que llevaron adelante la conquista del oeste, lo hicieron bajo las consignas de que el mejor indio era el indio muerto, ¿sí? No hubo prácticamente ningún tipo de mestizaje. No. Acá sí lo hubo, ¿sí? Y ellos tuvieron una tradición mucho más esclavista también. Sí, acá había esclavos, los esclavos fueron llevados casi todos a la guerra de independencia bajo la promesa de libertad, pero
cuando uno analiza, por ejemplo, las conquistas del desierto, hay una que no pasa desapercibida, se habla de 3 grandes conquistas del desierto, pero hay una cuarta que yo siempre la menciono porque se incorporó, fue un primer intento en la época de Martín Rodríguez en provincia de Buenos Aires, se incorporó en pocas leguas, pero sirvió. Después viene la de Rosas, ¿sí? Rosas, este personaje tan vituperado por la historiografía oficial, tuvo enfrentamientos con el aborigen. Dice que en su campaña murieron alrededor de 200 aborígenes, ¿sí? No obstante, la metodología que utilizaba era una metodología de negociación. Le entregaba colchas o frazadas, tejidos, hierba, azúcar, les entregaba cuchillería, les entregaba cosas que necesitaban a cambio de que se fueran retirando. Era avanzar negociando. Cuando no negociaban, el monstruo Rosas, cuando uno lo ve en perspectiva con lo que ocurrió después, con Roca, por ejemplo, sí, che, el monstruo no era tan monstruo, me parece que vinieron otros después, posterior, que... Sí, mismo Rosas no le da apellido a un futuro cacique. No me quedó bien claro esa parte, Ramiro. La verdad que te estaría tocando la guitarra, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que Rosas escribió un libro que se llama... es un diccionario de lenguas pámpidas, ¿sí? Que la primera parte la va a hacer Rosas, después la va a completar Mitre y la última la va a completar el general Juan Domingo Perón. Claro. Lenguaraces y otras hierbas o algo por el estilo. Es un libro muy completo de lengua aborigen. Lo tengo, si querés te lo puedo pasar por Tremendo. Lo tengo en PDF. Tremenda lo tengo data. en PDF. Te lo paso porque está buenísimo. Aparte, digo, si estás escuchando a alguien que quiera poner nombres a sus hijos con Claro. bien autóctono, con topografías, con combinaciones, está buenísimo porque son muy extensos, un muy buen laburo. Sí, había un cierto respeto por el indio. Por el indio. Parece contradictorio porque estoy diciendo, bueno, cuando no se negaban, no eran muy virulentos, le metían, se terminaban enfrentando. Pero, por ejemplo, después de que se hace la última conquista del desierto con Roca, se van a llevar detenidos, presos, a muchas familias, a muchas tolderías van a ser absorbidas, va a haber repartos de indios, y hay un hecho que también hay que remarcarlo. La famosa isla Martín García, frente a Buenos Aires, la costa casi pegado al Uruguay, del otro lado. Ese fue el primer campo de concentración en la República Argentina. Allí se juntaban a todos los aborígenes que habían resultado perdidosos de aquellos enfrentamientos durante la excursión de Roca, se los llevaba allí y desde allí se desarmaban a la familia, le mandaban 2 al terrateniente tal, 5 al terrateniente tal, 3 fueran padres, madres, hijos, y pues perdían obviamente la posibilidad de verse a futuro, les desarmaba la familia. Sí. Y en este tema hablaste muy bien de que la conquista del oeste yanqui se da en el exterminio del autóctono. Yo tengo una tesis sobre el pueblo yanqui, también te quiero preguntar ahora sobre Trump, que no son un pueblo, son un conjunto de guetos donde jamás ha llegado a la conformación de una nación como la nuestra. ¿Por qué te digo esto? Nosotros acá tenemos comunidades a tirar para arriba. Musulmanes, judíos, bolivianos, paraguayos, peruanos. Y sin embargo, en Argentina no es como Nueva York o distintas ciudades, donde tenemos Little Italy. Acá no tenemos pequeña Bolivia, o pequeño Perú, o pequeño Israel. Acá los González se juntan con los de apellido árabe y con los de apellido musulmán y con los de apellido paraguayo. Gobierno. Exactamente. Tuvimos
un presidente como el Turcomenem, que precisamente tenía un apellido árabe. Sin ningún tipo de Exacto. Y ahora tenemos un muchacho que es cristiano convertido judío y... Aspirante. Sí, aspirante. ¿Cómo se puede tener un gobierno nacionalista de Trump en una nación que no sé cuál es su nación? Porque son un conjunto de un cúmulo de cosas. Uno observa a través de lo que es su cultura, a través de su cine, ¿no? Y allí se pueden ver los valores unitivos y también las grandes diferencias que tienen. Ellos me parece que tienen una virtud que suelen ser muy críticos de ellos mismos y el cine lo refleja. Y eso está bueno. ¿Cómo se logra cohesionar? De hecho, en su concepción dice que el hombre medio estadounidense es un hombre bastante inculto. Si sabe mucho de algo concreto, pero no sabe mucho de un montón de otras cosas, ¿no? Claro. Como las discusiones que se plantean en torno a quién es americano, es decir, si el resto de los países latinoamericanos son americanos. Claro. Ellos son Estados Unidos de América, porque son un montón de estados que conforman un país que se llama Estados Unidos. El resto somos americanos, pero tenemos otro nombre. Exacto, sí. Desconocen hasta esta cuestión de la conformación continental. Es parte, ¿no? Norte, centro y sur. Pero sí, yo entiendo que Trump representa el sentir de una parte de ese país que está deseoso de revitalizar algunos valores que en su momento fueron más puros desde el punto de vista étnico. Es decir, se reconocían americanos descendientes de su mayoría de ingleses, tanto puritanos como cuáqueros, ¿no? Y se ve que no les termina de cerrar que se haya convertido en un país con tanta cantidad de inmigrantes, ¿no? Que inclusive les han osado a usurparles el sillón con Obama, ¿no? También te quiero preguntar, porque Trump es una deriva rara dentro de la CEPAC, o no sé si Milei es la deriva rara, creo que Milei es la deriva rara. Orbán, ultranacionalista. Trump, nacionalista en lo que se lo ve. Dentro del gobierno de Trump tenés la interna, que es el gordo maga Steve Bannon y Elon Musk. Uno transhumanista, el capital por el capital, y Steve Bannon es maga. Es fuera mexicanos, esto es América. Y de pronto Milei es anarcocapitalista, o sea, no cree en la disminución del Estado, bueno, pero no cree en el Estado-nación. O sea, que el hombre ciudadano del mundo. ¿Por qué esa deriva? ¿Por qué dentro de la CEPAC, grupo de nacionalistas, llega un tipo que es... Tienen que cambiar sin nación? Tienen que cambiar de proveedora. Sus lecturas son caprichosas, son distorsionadas, tienen que ver con estos perfiles humanos también, ¿no? Es decir, los mismos que defienden políticas activas del Estado, como puede ser una política sanitaria. Es más, yo me paro en ese sentido, coincido con ellos en mi visión respecto al tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Mientras que por un lado te plantean el tema de la defensa del derecho humano a nacer, ¿sí? Por otro lado te financian una guerra y te matan 300.000 niños menores, sí, en un escenario. Es decir, esas contradicciones que tiene gente que uno no alcanza a interpretar, menos desde este escalón. Uno solamente puede llegar a interpretar lo que están haciendo, pero obviamente es una tarea no sencilla. Y no sé si tratar de entenderlos demasiado nos
nos ocupa mucha energía y nos hace mucho bien, porque uno empieza a dudar sobre las posibilidades que tiene la humanidad si sigue en manos de estos personajes, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene el humano? Si vos me hablas del transhumanismo, no está presente esa idea, no hay una suerte de desprecio generalizado. Yo dejo que nazca, pero después te someto a las peores cosas. Estos grupos humanos también están seriamente cuestionados y en esto no tiene que ver con teorías conspiranoicas, sino con causas judiciales que se han desplegado y que se han ventilado en los tribunales americanos, como el tipo que organizaba Jeffrey Epstein. Que organizaba fiestas con un grado de pedofilia, con un grado de perversión. Obviamente, no sé si más, o sea, sabemos que hay que generar anticuerpos contra esta avanzada, pero están muy locos. Están muy locos. Sí, creo que volvemos también a un esquema en la geopolítica de personalidades fuertes. Quizás en otro momento, hace 20 años, había instituciones fuertes. OEA, FMI, Naciones Unidas, la Unión Europea, para mí como gran paradigma de organización fuerte, no el capricho de un solo hombre. Y hemos vuelto a esquemas personales más que otra cosa. Putin, Trump, el turco, o ¿cómo se llama? ¿El de Turquía? Erdogan, bueno, Netanyahu. ¿Qué pensás con respecto a, creo que la última gran institución que creo que puede eliminar a su hombre principal y seguir viviendo? El Partido Comunista Chino. China. No, China ya ganó la ¿Ganó? puja. Sí, ya ganó la puja con los Estados Unidos. Lo que pasa a Estados Unidos es que observa que es un imperio en decadencia. La puja que se viene era una puja por la inteligencia artificial, por ganar mercados. Como bien dice el adagio, se trata de una cultura que ha hecho de la paciencia su mayor herramienta, se ha sabido reconvertir. Hoy día, más allá de que tiene un partido único y que tiene un líder que es elegido en las condiciones que sabemos de eliminación o correr a cualquiera que no esté dentro de del libreto del Partido Comunista, esto no les impide aplicar medidas de tipo capitalista, y con esa paciencia han logrado desarrollar una industria de avanzada donde hoy día, cuando Elon Musk está planteando el tema de autos como los Tesla, ¿no? con baterías que se recargan cada 12 horas, con 12 horas de recargo. Hay empresas como B&M, creo que es. Sí, esa misma. B&M. Se lo morfó en dos panes. Se lo morfó en dos panes. Y era una empresa que comenzó su vida haciendo baterías. Claro. No era una empresa de autos, ¿sí? El auto terminó siendo una cuestión accesoria al desarrollo de baterías. Son baterías recargables entre 12 y 30 minutos, las que actualmente tienen. Sus autos están siendo demandados y tienen un mercado, de esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Tienen un mercado impresionante y una mejora en las condiciones de vida. Y esto no significa que decir, el modelo chino es el modelo imitar. Hoy día China está demostrando que los niveles de calidad de vida que tienen son superiores a los de Occidente. Eso te quiero preguntar, porque este es un tema de discusión de la cena familiar en mi casa, una familia rara. Se terminó la democracia liberal occidental. Yo tengo una postura tomada de que si no se terminó, está a punto, porque la
la democracia liberal occidental nos llevó a personalismo, nos llevó a cosas medio extrañas que no logran cumplir con, creo que, la única condición de existencia de un sistema tanto político como económico, que son beneficios estructurales y Sí, yo creo que materiales. va de la democracia tal cual nosotros la entendemos, van a quedar muchas cosas que son rescatables ahora. Que el tema que tengamos presencia, tengamos voz, esto viene siendo distorsionado desde hace muchísimas décadas, pero producto también del mal uso que hacemos de la democracia. Si pensamos que los actos democráticos es algo que ocurre cada vez que nos preguntan en una elección e inmediatamente nos borramos y desaparecemos de la vida política del Estado. Claro. Cuando ese momento es solamente un momento dentro de la vida del Estado. Entonces, que cada tanto nos convoquen a votar y decir, bueno, esa es la democracia. No, eso no es la democracia. La democracia es estar activo, también es estar en las calles, reclamando, poniendo la trucha, saliendo en los medios de comunicación, denunciando las injusticias, tomando una causa noble o una buena causa para llevarla a buen puerto, involucrándose en las organizaciones no gubernamentales. Es decir, hay muchas formas de participación y esas las hemos ido cediendo. ¿Qué pasa? Yo creo que la democracia tiene un montón de errores. Insisto, hasta el momento nadie hizo nada mejor, o sea, que la democracia como Los chinos. sistema. Pero los chinos nos están dando cuenta también de que quizás han hecho una lectura que nosotros voluntariamente hemos ido cediendo. Por ejemplo, si nosotros no queremos un Estado autoritario que nos controle y que nos diga qué tenemos que hacer. Y hoy día, por cuestiones de seguridad, vemos que hay cámaras por todos lados, que te vigilan permanentemente, de que te controlan hasta el celular, con quién estás hablando, te saben cuáles son las páginas en las que más te detenés, con quién chateas, con quién no, toda la información. Y si ese no es un estado gendarme de seguridad, de control, en términos de Foucault, ¿no? Parece que nos quedamos con la palabra democracia, pero me parece que nos parecemos bastante a los sistemas de control donde no te dejaban pensar, porque inclusive, digo, en estas prácticas que llevan adelante los grupos, por ejemplo, que han apoyado a Milei, especialmente desde la juventud, que son los tuiteros, los que tienen las granjas de bot, que obligan a través de cascarte, o haces un comentario e inmediatamente tenés millones de comentarios negativos, te meten en un cono de silencio, vos no podés hablar, ¿cuál es la diferencia? Eso, creo que muchas veces se critica al Estado chino, el autoritarismo chino, como no podés entrar a Facebook en China o a YouTube en China. Y yo digo, ¿en serio ver videos pelotudos en TikTok o en Instagram me hace más libre? O sea... Está bien, es buena pregunta. Sobre todo, por ejemplo, Twitter. Twitter, desde que la adquirió Elon Musk, es una granja nazi. O sea, no hay con qué darle. En el momento en que se quitaron ciertas restricciones a cosas que se podían decir, sí o sí empezaron a aparecer discursos ya no nazis, post-nazis. Son cosas que ya están en el orden de lo indecible. ¿En serio acceder a eso o que eso tenga acceso a mis datos me hace más libre? ¿Esa es la libertad? Es lo que me parece que son las discusiones que se tienen que dar en todos los debates, no solamente intelectuales, los tenemos que dar todos en la sobremesa familiar, en el trabajo, porque insisto, si nos hemos quedado con una idea de democracia que ha sido modificada. Sí, bueno, pero vivimos en un Estado de Derecho, sí, vivimos en una república, en la república tenemos división de poderes. Es como cuando decimos, bueno, en el Parlamento están nuestros representantes. ¿Realmente nos representan? Por eso te digo, si el poder económico es capaz de poner vamos al último balotaje.
No, en el último balotaje no, vamos a las generales. De los candidatos que había, los competitivos eran tres: Bullrich, Massa, Milei. Si el poder económico es capaz de ponerme a estas tres caras, porque son tres caras que claramente están financiadas por el Círculo Rojo todas, ¿cuál es la libertad de esa democracia? Si es obligarme a elegir entre las elecciones del Círculo Rojo. Tal cual, tal cual. Es así como decía Ramírez. Es una discusión para dar. Como dijo para mí el sabio más grande que tenemos en los últimos 2000 años de argentinidad y en los 2000 años que seguirán seguramente, porque el Vaticano es bastante quisquilloso con estas cosas. Francisco dijo: vivimos una guerra mundial en cuotas. Te llevo a la última parte de la guerra mundial en cuotas, que es, seguimos en Asia, India, Pakistán. ¿Qué pasa con India, el país más poblado del mundo? Para mí, los indios tienen una PSYOP, que una PSYOP es una operación psicológica, que es que te muestran videos de la India donde están todos asquerosos y comiendo en el piso, y de pronto te das cuenta, ¿y qué tiene la India? Y 200 millones de desarrolladores de software. Sí. Y todo, cualquier cosa que tocas de pronto es programada por un indio. Sí, bueno, tiene que ver, digo, los contrastes en la calidad de vida son evidentes. Es decir, acuérdate que ellos tenían un sistema de castas, Sí, ¿sí? Y ese sistema de castas era muy difícil permear. Es decir, cuando uno ve las formas de producción de los indios, ¿no? Sin ropa de trabajo, fundiendo metales o claro. cortando, qué sé yo, con unas guillotinas a centímetros los dedos de los pies. Sí, che, sería inconcebible en un país como la Argentina, donde hay una legislación laboral protectora. Bueno, en la India eso es factible, Por acá pasó, no, pero nieva. por acá, tal cual, tal cual. Entonces eso no se perdona también. Por eso también los costos laborales Sí, son muchos, trabajan en condiciones que serían inaceptables acá, pero bueno, son las definiciones que tienen algunos países. Eh, la India y Pakistán, vos sabés que consiguieron, después de 1968, el estatus atómico. Tienen un conflicto abierto por la zona de Cachemira. hace Sí. pocos meses casi se arma la Y podrida. están permanentemente haciendo ensayos atómicos a profundidades para ser captados por los sismógrafos del estado vecino. Sí, Claro. también permanentemente quién la tiene más larga. Sí, sí, sí. ¿Sí? Si yo te pongo una de 10 kilotones, yo una de 15, una de 15, una de 20. Así. Sí, sí, sí. Y hay algo allí que puede, si las cosas se ponen raras, desbordarse de un momento a otro. Han tenido el tino de no enfrentarlo porque no va a quedar ninguno en pie, pero es más, escapan a la lógica de lo que ha sido las tensiones nucleares entre Estados Unidos y Rusia. Es decir, hay condimentos bien regionales allí que Sí. están presentes. Sí, lo que me parece, y en esto digo para ir cerrando la idea, es que durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX nosotros estuvimos en lo que se conoció como el equilibrio del terror, ¿sí? Con semejante cantidad de arsenales nucleares previstos para resolver el tema. A partir de ahora estamos, primero, desde que Rusia invade Ucrania y las tensiones que se han generado, vamos a vivir un periodo de paz en guardia. Ok. ¿Sí? Permanentemente, ya no es que tenemos las armas por si en algún momento el otro se levanta con un mal día y me lo quiere. Ahora vamos a estar permanentemente apuntándonos, digo, los que tienen poder atómico, Sí, van a sí, estar sí. apuntando, es decir, no va a haber distensión. Pero hay un fenómeno nuevo que Dios quiera que no ocurra, pero estas conflictividades no resueltas en Medio Oriente pueden llegar a tener algún tipo de desenlace muy, pero muy, muy duro, muy, muy complicado, inesperado, por lo menos para parte de la humanidad.
Cuando en 1989 cae el muro de Berlín, cae el muro y la desintegración de la ex Unión Soviética, casi todo el arsenal nuclear pasó a Rusia. Se quedó Sí. con todo el arsenal nuclear. Al pasar el arsenal nuclear, hubo pérdida de material nuclear también. Ah, Además, se registraron. Hay una secretaria de Estado norteamericana, consultora en materia de terrorismo internacional, que tenía bastante, con el servicio de inteligencia, bastante bien contadas las costillas, ¿no? De cuánto había en cada lado. Contó un faltante de 12 kilos de material radioactivo. uranio enriquecido. Uranio enriquecido. Además, después de eso, ocurrieron 4 o 5 eventos de robos, inclusive en el mismo territorio norteamericano y en algún barco que se encontraba anclado en Medio Oriente. Hay un faltante interesante. Vos imagínate que el fenómeno que vamos a estar observando en los próximos tiempos es el de la privatización de la bomba atómica. Es decir, hoy día yo no descarto que existan organizaciones mafiosas, organizaciones terroristas, organizaciones de fanáticos con poder económico para haber comprado parte de ese material. Se dice que con 400 gramos se puede hacer una bomba sucia. Hay 12 kilos ahí dando vuelta. Hay 12 kilos en los faltantes que tiene Jessica Stern investigados y ha presentado en su libro El terrorismo definitivo, así se llama el libro, donde obviamente es para tener en cuenta eso. Me acaba de abrir una puerta muy grande y nos queda poco tiempo. Te tengo que preguntar por el último continente y el único que nos quedó. Está Oceanía, pero no sé si hay mucho en Oceanía para ver. Pero si hay algo en África que está pasando que me parece interesante, no sé si estás al tanto, sí o no. El Sahel. ¿Sabes qué es el Sahel? La región del Sahel. ¿Cuál es donde está el líder? Exactamente. Sí. Ese muchacho. ¿Tiene futuro ese muchacho? Y tiene el futuro que Occidente permita que tenga. Ok. Me parece que se planta como un líder muy interesante. El líder de Burkina Faso, para el líder que de no Burkina sabe. Faso. ¿Cómo es el nombre? Turrell. Hay que buscarlo porque esto tiene que saberse. Sí. Burkina Ese líder Faso. ha hecho toda una reconversión. Es un militar que ha estudiado, que se ha plantado hoy día. Ibrahim Traoré. Se ha plantado hoy día dándole cierta estabilidad económica y planteando realmente la disputa de los recursos naturales para su pueblo. Y si le aplican la receta que le han aplicado a otros que tienen exactamente Sí. es muy probable que le generen disturbios o le financien a algún grupo que le discute el poder. Sí, o directamente lo desvivan. Claro, y procuren generarle un golpe de estado. ¿Sabes por qué le veo más futuro a este? Porque creo que se está dando algo en Europa que no se venía dando. Esto lo escuché de Meloni y de Le Pen. Que es básicamente que la crítica que hacen ellas es... Obviamente acá hay un tinte medio racial, medio anti-inmigrante, pero dicen, ¿por qué seguimos recibiendo inmigrantes que vienen ellos acá en vez de simplemente dejarles los recursos allá y que trabajen allá? Estamos haciendo una importación de sus recursos, sobre todo el oro, sobre todo de los franceses, que los franceses son los que más succionan oro de esa parte. Bien. Y agarran gente. Ahí sí. Entiendo lo que dice Meloni y lo que dice Le Pen. Ahora, no se están olvidando de una parte importante de la historia. Ha habido muchos reinos y hay una pluralidad de etnias en toda la geografía del continente africano que es realmente un continente muy, muy bello y muy rico en su historia. La cuna de la humanidad, vos sabés que es Sudáfrica y de allí comienza los primeros homínidos a la ocupación eficiente de todo el globo terráqueo. ¿Sí?
¿qué pasó? Esas tribus, muchas de ellas, digo, quedaron en estado con sus tradiciones, en un estado cuasi de salvajismo, recibieron allá en la segunda mitad del siglo XIX, de 1850 hacia adelante, hacia buena parte de lo que fueron las ocupaciones de las colonias imperiales, ¿sí? Usufructuaron hasta más no poder. Siempre digo, África es un continente rico que se encuentra empobrecido por el egoísmo exacerbado de las potencias europeas que en su carrera por conseguir recursos para sus industrias en Europa y a donde volver con productos terminados, diezmaron y vaciaron, destruyeron buena parte del continente africano. Toda esa distribución de etnias que le da tan lindo colorido y es tan agradable de ver. Vamos a poner una imagen a los que nos están escuchando. Sí. Manchas, tenemos el continente africano, ¿sí? El mapa de África. Le distribuimos manchas al azar como si fueran animal print, así, pero de formas muy, muy diversas. Como la pintura está al fondo. Algo así, sí, de distintos colores, así, de distintas etnias. Bueno. Cada país europeo, vamos a decir, Francia, Italia, España, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemania, Inglaterra, tuvieron una porción de esa África. Cometieron un error garrafal en algún momento porque era tal la codicia desplegada que le dieron al mejor de ellos para que administrara un poco de humanidad. Y le dan a Leopoldo II, ¿De Bélgica? el de Bélgica, Sí. que en realidad terminó siendo el más hijo de puta Sí, en términos de sí. ser elegido de todos los ocupantes de lo que va a ser el Congo Sí, ese va directo al top 3 de personas de mierda de la historia. De la historia, ¿no? Hasta el punto que, por ejemplo, que cuando ya con la revolución industrial en marcha y la extracción de caucho, por ejemplo, que hacía falta para los vehículos, les hacían a todos los niños, la extracción de caucho se hace con una especie de fierrito que se clava en la corteza de un árbol, se pone un balde y empieza a tirar la savia sobre ese balde, ¿no? Tenían que conseguir todos los días un cupo de caucho, de extracción de caucho. Cuando no conseguían el coso, los mutilaban y les cortaban la mano. Sí, es de lo peor. De lo peor que puede haber dado la humanidad es Leopoldo II de Bélgica. Bueno, todos estos países tuvieron todos estos pueblos sometidos durante muchísimas décadas. Hasta que en 1960 la Organización de las Naciones Unidas dicta una resolución que es la 1514 de la Asamblea General, que se conoce como la cláusula de descolonización, y obligan a que todos los países que tienen territorios en situación colonial a que faciliten su independencia y su libre determinación, y que no podían poner ningún tipo de excusas para que consiguieran su madurez política o dejarlos libres. Efectivamente, todos se terminan retirando, ¿sí? Pero hacen la última hija puteada que pueden hacer. Dibujan por encima de esas manchas donde estaban distribuidas esas etnias un mapa político, que es el que nosotros conocemos, que no tiene nada que ver con la realidad de los pueblos que están dentro. Sí, mismo se ve. Entonces, en el mapa cuando agarras en el primario etnia, se ve que son líneas rectas sin ningún tipo de criterio. Vos en un mismo, te queda dentro de un mismo estado, sí, dos etnias. Un país en mayoría, otro en minoría. Bueno, ¿quién es el que gobierna? ¿La minoría étnica o la mayoría étnica? Por ahí la minoría étnica es la que tiene las armas y la mayoría étnica es la que está sometida, o la mayoría étnica
saca y echa a los Sí. de la minoría étnica. Que en el país vecino se invierten las proporciones y le devuelven los favores. Exacto. El tema es que las condiciones de pobreza son tan grandes que cuando se pasa de un territorio a otro, lo que suele ocurrir es que no son recibidos porque agrava las situaciones internas de cada uno de los países. Claro. Y terminan viviendo en esos límites, en campos de refugiados, donde solamente la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, Médicos Sin Fronteras o alguna otra organización humanitaria son los que se encargan de cuidarlos. Porque volver implica que te maten. Y al estado vecino donde están los tuyos no te reciben porque... Claro, no te quieren. No te quieren. Sí. Agrava su situación. Sumas a la estadística. Creo que hemos repasado bastante el mapa. Me has hecho hablar de todo lo Mundi. que digo en un año de... Y bueno, al que tenga internet de los chicos que estudian con Pablo, acá tienen un buen resumen. Gente, Pablo, ¿te sentiste bien? ¿Te sentiste Sí, cómodo? muchas ¿Todo, gracias, todo muchas bien? gracias, Rami. Esto fue Data Fina en vivo con Pablo Salinas, un poco de geopolítica, la única política según el general Perón, nuestro humilde aporte a la humanidad, al internet y sobre todo a mejorar un poco la comunicación que hace tiempo que viene medio Patrick. Espero que les haya gustado, like, se suscriben, ya saben cómo es todo el procedimiento. Nos estamos viendo la próxima. Adiós.